para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinando nuestra cabeza así de pie. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la bendición de estar aquí en esta tarde en tu casa de oración. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Padre, porque también podemos leer con toda libertad tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que en este tiempo tu Santo Espíritu nos hable, abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres que nosotros sepamos, aprendamos. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a tener pues, esa percepción en nuestra mente y en nuestro corazón de tu palabra, Señor, para que quede ahí, Señor, y para que también nosotros podamos crecer espiritualmente. Bendice también a nuestro pastor Elí, que tu Santo Espíritu también hable a través de su boca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gracias, hermano. Pueden tomar su lugar. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 en adelante, que tuvimos ahí la lectura. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, sobre la tierra, perdón. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, disciplina y amonestación del Señor. Hubo un escritor, un pastor que es muy conocido, quizás usted ha escuchado de él, desde los de 1800 más o menos por ahí. Se llamó Richard Baxter, y él dijo lo siguiente: es una verdad obvia que la mayoría de los problemas que ahora infestan o hacen presa de los seres humanos en toda la tierra tienen su fundamento o son provocados por los desórdenes y el mal gobierno en las familias. El día de hoy, hermanos, ya hace 15 días hablé acerca del rol del hombre o el esposo en el hogar, o en la iglesia, en la sociedad. La semana pasada pasé la prueba, hermanos, hablamos acerca, ¿verdad?, del rol de la mujer. Y el día de hoy, hermanos, sé que hay pocos hijos, pero este mensaje no solamente va enfocado como aquellos que quizás somos hijos que aún estamos en casa, sino también nosotros como hijos de Dios. Este mensaje va a ayudarnos en nuestra vida, pero específicamente vamos a hablar en cuanto a los hijos, hermanos. Y dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí leyendo esta carta, este epístola, enviándola allí, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, en esta carta, si notamos más adelante, hermanos, vamos a ver cómo la Biblia nos habla en cuanto al esposo, en cuanto a la esposa, en cuanto a la familia. Nos va a dar instrucciones, nos va a dar, hermanos, exhortaciones de cómo podemos nosotros vivir conforme a lo que Dios quiere, hermanos. Y nos va a aconsejar por medio de su palabra de cómo, hermanos, nosotros podemos agradar al Señor. Habla, ¿verdad?, de maridos, amad a vuestras mujeres, que las esposas estén sujetas a su marido. Y ahora aquí está hablándole a los hijos y les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, hermanos. Vamos, antes, y yo lo decía en la mañana cuando hablé de la escuela dominical, pero antes se le exigía más a los hijos, o más a los niños o a los jóvenes, se les exigía más honra y obediencia hacia los adultos antes, hermanos. Hoy no sé qué ha pasado, no digo que en todas las familias, pero en la sociedad, hermanos, ya no hay respeto por los adultos mayores o por las personas que son más longevas, ¿verdad? Hoy eso de la igualdad y todo eso, hermano, ha sido algo muy tremendo. El otro día me subí a una combi, hermanos, y íbamos puros chavos, hermanos, así de la prepa y de la universidad. Y me subí y me senté, hermanos, y se subió una señora, y había jóvenes, más jóvenes que yo, ¿verdad?, estoy seguro. Y la señora iba ahí agarrada de la combi, y ahí se subió, ¿verdad? Yo dije, bueno, pues me voy a parar porque soy cristiano, ¿verdad? Tengo que dar un testimonio, que soy cristiano, voy a dar lugar. Pero se paró, justo en esa parada se bajó alguien más. Pero, hermanos, se seguía subiendo gente,
se subió una mujer, pero no era adulto, era joven, adulto, no sé, y le ofrecieron el lugar y no quiso, no gracias, no se quiso sentar. Entonces, hermanos, hoy los cables están bien revueltos todos, hermanos. Ya no podemos ser amables a veces con las personas. ¿Por qué? Porque ahora todos quieren ser iguales. Y anteriormente, hermanos, yo recuerdo, hermanos, cuando mi abuelo, cuando yo era pequeño, yo no creo unos 5 o 6 años, y yo veía a mi abuelo ahí, nos acostumbraron a decirle así, tata. Así decía yo a mi abuelo, decía yo tata. Y siempre que lo veía decía, la mano tata, y él me decía, Dios te bendiga. A mi abuela le decíamos nana, no sé por qué, hermano, pero así nos dijeron, es tu nana y es tu tata. Y así, y todavía se murió, y lo recuerdo como mi tata Israel, pero era mi abuelo, ¿verdad? Pero recuerdo que llegaba yo con ellos, decían la mano tata, la mano nana, y ellos decían, Dios te bendiga. Hoy en día muy difícilmente vamos a ver que un niño o un joven llegue a algún lugar y salude a un adulto mayor. No digo que no lo haya, pero se ha perdido eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la sociedad ha ido cada vez más y más en decadencia. Ya no se exige tanto el respeto hacia los padres, ya no se exige tanto el honor hacia ellos. ¿Por qué? Porque hoy en día ya quizás muchos lo ven como si fueran igual. Y no, hermanos, la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dios sigue diciendo en su palabra que debemos de ser obedientes a los padres. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, hermanos, que nos habla de que esto iba a suceder, hermanos. Romanos capítulo 1, por favor, vamos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, dice la palabra de Dios, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que, dice, hermanos, también se complacen con los que la practican. Hermanos, dice allí en esa parte que leímos hace un momento, desobedientes a los padres. Iba a llegar un momento, hermanos, que como ellos no tuvieron en cuenta a Dios en su vida, iban a venir todas estas cosas a su vida porque le dieron la espalda a Dios. Y dice la Biblia que también nosotros más adelante, hablando de ese mismo contexto de lo que está pasando, que iban a venir tiempos peligrosos, dice en Timoteo capítulo 3, versículo 1 adelante, porque iban a venir hombres engañadores, ¿verdad?, amadores de sí mismos, y dentro de todas esas características también menciona, dice, blasfemos, soberbios, y luego dice, desobedientes a los padres. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 nos dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, hoy en día hay mucha desobediencia hacia los padres. Eso es hoy en día algo normal, hermanos. Los hijos ya no obedecen a los padres. Leí un artículo y tomé este párrafo. Mira lo que dice, eso es en Estados Unidos. Hoy en nuestras escuelas públicas, los profesores tienen miedo de los directores. Los directores tienen miedo de los superintendentes. Los superintendentes tienen miedo de los miembros del consejo. Los miembros del consejo tienen miedo de los padres. Y escucha esta parte final, hermanos. Los padres tienen miedo de los niños. Y los niños no le tienen miedo a nada. Y eso está pasando en Estados Unidos. O sea, es un artículo de ahí. Y hermanos, la verdad es que es eso. Eso está pasando hoy en día. Los niños hoy son intocables, y no que hay que violentar a los niños, ¿verdad? Pero hoy los niños, o se le ha dado, hermano, ese concepto a la educación, no solamente en Estados Unidos, sino también en México. Un día escuché a un sobrino, un primo, que decía, yo tengo mis derechos, y si no, le voy a decir al niño, no sé si lo dijo jugando o lo dijo en serio, pero hay niños que pueden hoy demandar a sus papás si ellos quieren, hermanos. Entonces, hermanos, todo está, hermano, hecho un relajo. Todo ha ido en contra del consejo de Dios. Pero es verdad, hermanos, hay niños, hay padres que le tienen miedo
a los hijos. Le tienen miedo de que ellos puedan enojarse, que el rey se enoje. Hermano, a mí eso, sobre todo cuando escucho de jóvenes, porque trabajo mucho tiempo con jóvenes, me causa un poquito, no un poquito, ¿verdad?, pero mucho dentro de mí, que a veces los jóvenes no saben ni hacerse una comida ellos solos, que necesitan que les laven la ropa, que es que no pueden prender la estufa. ¿Cómo no? Si le picas ahí, le prendes, le das corriente y no necesitas ya hoy en día cerillos y enciende la flama. Y entonces los papás hacen, disculpa la palabra, pero muchas veces a muchos inútiles porque no lo saben a ellos encaminar, hermanos. Yo estoy seguro que generaciones antes de mí, y eso es algo muy real, fueron mucho mejores que las que hay hoy en día. La educación, el amor, hermanos, la instrucción fue muy diferente a la que vemos hoy en día, pero ya hay mucha tolerancia hacia los hijos. Reitero, no que estemos maltratando, pensar maltratar a los hijos, pero Dios ha dado una instrucción: hijos, obedecer en el Señor, porque esto, dice la Biblia, es justo. Entonces, hermanos, eso hoy en día está pasando también dentro de la propia iglesia. Y hermanos, hay desorden, hermanos, hay cosas que no están bien, y algo que nos debe de caracterizar como familias cristianas y que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, es la sumisión, es el orden, el poder obedecer a lo que Dios manda, porque es justo, hermanos. Una familia donde la esposa se sujeta libremente a su marido, reconociendo el lugar de autoridad que Dios le ha dado. Un esposo, hermanos, que ejerce su autoridad, su liderazgo en amor y en sujeción al Señor, e hijos, hermanos, que son obedientes a los padres, que honran a sus padres y que son criados en el camino del Señor. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo justo, hermano. Pero hoy en día esto no está pasando. Por eso, ¿verdad? Yo esperaba, le mandé un mensaje a los jóvenes que estuvieran esa tarde. Ya sabía que no iban a venir algunos, hermanos, pero yo les dije que pudieran estar, porque esto es bien importante. Ahorita le vamos a dar la aplicación como todo, en general como cristianos, pero la Biblia está hablando de esto. Entonces, ¿a quién habla este texto de Efesios 6, hermanos? Primeramente nos dice que son a los hijos. Dice nuevamente, Efesios 6, regresemos ahí, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿A quién Dios está haciendo este llamado, esta exhortación, está dando este consejo? A los hijos, a los niños, hermanos. Hablando específicamente a aquellos que estaban ahí con sus padres. En ese tiempo que se está escribiendo la epístola y que se está leyendo la epístola a los Efesios, hermanos, los niños estaban presentes en los cultos. En ese tiempo no había clases para niños, hermanos. No había cunas, no había parvuelitos primarios, preadolescentes, no había nada de eso. Todos estaban sentados ahí en donde estaban reunidos y se les leían las cartas, se les leían las epístolas. Y si usted nota, en Efesios habla del esposo, habla de la mujer y ahora le da el lugar a los hijos. Y estaba hablando de ahí donde todos estaban escuchando la palabra de Dios, hermanos. Conozco una iglesia ahí en Oaxaca, en Tlacolula de Matamoros, que no tienen clases de niños, hermanos. Están los niños en las predicaciones. Y ya para mí eso, yo cuando lo vi dije, órale, ¿por qué los tienen ahí, verdad? Pero después el pastor decía, es bueno que los niños estén aquí, porque después ya no están en las predicaciones, y dio sus razones y todo eso, pero aquí en Efesios, aquí eso está pasando, hermanos. Se les está leyendo y está directamente hablando a los hijos, a un niño, a un hijo, a un descendiente, aquel que ha nacido, ¿verdad?, de papá, de mamá. Entonces, Pablo está hablando de manera directa a los niños o a los hijos que estaban ahí en la iglesia y les dice: hijos, obedeced, hermanos. Esos niños estaban aquí en la iglesia, estos hijos, porque estaban siendo formados por medio de la palabra de Dios, estaban siendo instruidos por medio de la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, está hablando a aquellos que aún están bajo la potestad de sus padres, viviendo con ellos, y les está diciendo: hijos, obedecer al Señor, obedecer en el Señor, perdón, a vuestros padres, porque esto es justo, hermanos. Acá vemos entonces que va dirigido a este grupo de creyentes, a este grupo de personas, hermanos, y Dios está llamando, hermanos, a estos hijos a la obediencia. Ahora, hermanos, voy a leer un versículo y voy a decir algo. Efesios 5:31, por favor. Ahí estamos en el capítulo 6, nada más atrasito. Miren lo que dice Efesios 5:31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos, que dice, hermanos, serán una sola carne.
¿Hasta cuándo deja de aplicar ese versículo de obedecer en el Señor, porque esto es justo? Hasta que se casan, hermanos. Ahora, no todo, ¿ok? La honra y la obediencia, y ahorita voy a tocar ese punto, debemos de seguir buscando honrar a papá y mamá, aunque ya no vivamos con ellos, aunque ya seamos adultos, aunque ya estemos grandes. Pero específicamente este texto iba hablando aquí en la carta, hermanos, a aquellos que todavía estaban bajo la potestad o bajo, ¿verdad?, el liderazgo de papá y de mamá. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros debemos de saber que cuando nosotros nos casamos, ahora dice la Biblia que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora ya es una nueva familia, bueno, en el caso de mi esposa y yo, Mecinas Munguía, ya somos aparte. Mi mamá todavía me quiere regañar, hermanos. Y un día me dijo, serás muy pastor y serás muy grande y lo que quieras, pero ahorita me escuchas. Está bien, yo te escucho, ¿verdad? Ya si lo crees que es otra cosa, no se cree, no. Pero mi mamá todavía me reprende, todavía me trata de regañar. Mi papá no tanto, porque me porto mejor con mi papá, hermanos. Pero aunque ya somos grandes, hermanos, muchos de nuestros papás todavía quieren llamarnos la atención. Ahora ya no es lo mismo que cuando estábamos en su casa, pero debemos de honrarlos, debemos de respetarlos, y en lo que podamos aún debemos obedecerlos, porque esto es justo, aplicándolo a los adultos. Pero aquí directamente a los jóvenes, Dios está exhortando por medio de su palabra y le está hablando y mandando, hermanos, que ellos puedan honrar a sus padres. Miren lo que dice, hermanos, a Mateo 15, por favor, versículo 1 en adelante. San Mateo capítulo 15, miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Muy bien, Mateo 15 del versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios, hermanos. Sígame con su vista, del versículo 1 en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres, y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entender. Hermanos, acá vemos un texto en donde, verdad, acá le cuestionan al Señor y le dicen que por qué, verdad, ahí en el versículo 2 dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ya toqué este tema en una escuela dominicana, no me acuerdo cuándo, en cuanto a lavarse las manos. Y luego el 3 dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Acá dice, verdad, había una consecuencia de que no les honrara, y dice: muera irremisiblemente. Jesús les llama hipócritas porque estaban invalidando el mandamiento que Dios les había dado. Hermanos, la honra a papá y a mamá debe de ser siempre, aunque nosotros ya hayamos crecido, aunque nosotros seamos adultos. Y hermanos, ciertamente es necesario honrar al Señor, vivir para el Señor, pero no olvidándonos también de nuestros padres y de nuestras madres, que todavía los tenga, ¿verdad? Entonces Dios manda esta instrucción, esta exhortación hacia los hijos. Ahora, hermanos, en esta instrucción, ¿qué es lo que Dios les está pidiendo? Regresemos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Primero dice
obedecer en el Señor. ¿Qué exige Dios de los hijos? ¿Qué manda Dios de ellos? Bueno, Dios demanda obediencia de los hijos hacia los padres, hermanos. Este verbo, hermanos, en el griego está hablando directamente de esta idea, hermanos. La idea es que alguien que se pone debajo de alguien para oír o escuchar con atención al que tiene autoridad sobre nosotros para hacer lo que se nos ordena. Es oír o escuchar con atención al que tiene autoridad sobre nosotros para hacer lo que se nos ordena. Oír atentamente y obedecer, hermanos. Entonces, hermanos, no hay obediencia donde no hay atención. ¿Cuántas veces nuestros padres no nos dieron instrucciones y nosotros le dijimos, sí, ¿entendiste? Sí. Y cuando llegó el momento de aplicar lo que ellos nos habían pedido, ¿qué me dijiste que hiciera? ¿O qué me habías instruido? Es que no escuché. Y verdad, pues los papás a veces decían, por eso te digo que pongas atención. Bueno, delante de Dios cada uno de nosotros, hermanos, no solamente debemos escuchar, hermanos, sino debemos de prestar atención a lo que Dios nos está diciendo para poder nosotros obedecer en el Señor a nuestros padres, hermanos. Ahora, la voz de los papás, ambos, es importante, hermanos. Cada uno conoce la voz de su papá o de su mamá. Todos lo conocemos. Y sabemos cuando están enojados, ¿sí? Y sabemos cuando ellos ya ellos vienen a ejercer autoridad. Entonces, los hijos deben de reconocer la voz de su papá o de su mamá. Sí como amorosos, sí como aquellos que los cuidan, pero al que estoy diciendo reconocer su voz es saber que esa voz es de autoridad, hermanos. Saber que sus papás dicen no es no. Saber que sus papás dan una instrucción, ellos deben de hacerlo, hermano. Y ellos deben de obedecerlo, hermanos, al Señor, a sus padres, perdón. Es importante, ellos deben de obedecer de inmediato, deben de obedecer sin excusas, deben de obedecer sin pretextos, sin negociaciones, sin desafíos, sin enojo. ¿Por qué? Porque el deber de los hijos, dice la Biblia, es obedecer a vuestros padres. Natán está rebelde, hermanos. Ya hace meses hablaba yo de Judá, ¿verdad? Pero Natán, hermanos, hace rato le dije, Natán hace, ya los confundo, hermanos. Natán hace su siesta, después del culto llegamos y él se duerme. Y le dije, Natán, es hora de dormir. Me empezó a hacer. Le digo, Natán, vete a dormir. No. Vete a dormir. No. Y empezó a decir, no te vas a ir a dormir, que te vayas a dormir. Me puse de pie y se fue quejando, hermanos, y se fue al cuarto a dormirse. Pero, hermanos, desde chiquitos son así, hermanos. Emma, hermano, no sabe ni caminar. Pero le digo, hija, no hagas eso, y empieza a arrastrarse o gatearse como puede y empieza a correr a hacer lo que yo no le digo, hermanos. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza del ser humano. Pero los hijos deben de saber, hermanos, hablando de los padres terrenales y cuanto más el Padre Celestial, que cuando papá o mamá dan una instrucción, ellos deben de obedecer y ellos deben de entender. Cuanto más nosotros como hijos de Dios debemos de obedecer a nuestros padres, hermanos. Ahora, hermanos, no sé qué dijo, hermanos, pero bueno, ahora, hermanos, algo bien importante. ¿Hasta cuándo se debe de obedecer a papá o a mamá? ¿Hasta cuándo nosotros debemos de obedecer a la instrucción de ellos? Bueno, hermanos, la Biblia nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que dependa de nosotros siempre, hermanos, honrar y buscar siempre el agrado, hermanos, de nuestros padres. Pero déjenme decirle algo. Hay padres, hermanos, que prohíben a sus hijos hacerse cristianos. Hay padres que ponen, hermanos, un ultimátum en sus hijos. Y hay padres que han dicho, te prefiero en la calle, te prefiero borracho, te prefiero adicto antes que cristiano. Ahí, hermanos, nosotros debemos de obedecer primero al Señor. Si papá y mamá no son de la misma fe y al contrario están haciéndonos salirnos de la voluntad de Dios, hermanos. Cuando hay padres que llegan a amenazar a sus hijos, hermanos, con todo el dolor del corazón, muchos hijos tienen que honrar primero a Dios antes que a sus padres. Pero si tienes padres piadosos, si tienes padres que son fieles, si tienes padres que buscan el consejo de Dios, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de obedecer en el Señor a nuestros padres. Y es lo que dice Efesios capítulo 6, hermanos, versículo 2. ¿Qué dice, hermanos, al inicio? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora viene la honra, hermanos. Dios exige obediencia primeramente,
Y ahora viene la honra. ¿Qué es la honra? Significa, hermanos, literalmente asignar un valor a algo, el honrar a alguien, asignar un valor a algo. Y hermanos, eso viene directamente con la actitud de nuestro corazón, hermanos. Nuestro corazón, hermanos, debe de darle el valor debido primeramente a Dios, pero debemos de darle el valor que ellos tienen, que son nuestros padres, hermanos. No es cualquier persona, hermanos. Son nuestros padres, no son nuestros amigos, nuestros cuates, nuestros conocidos, no son, hermanos, nuestros compañeros, son nuestros padres. Y el honor, hermanos, es una decisión de tratarlos con dignidad, de tratarlos con respeto y de tratarlos a ellos con cortesía, con dignidad, con respeto y con cortesía, hermanos. Hay ejemplos en la Biblia, no voy a ir a los textos, pero los voy a mencionar. Por ejemplo, hermano, Raquel se dirigía a su padre como Señor. No le decía papá, le decía Señor. Podemos también, hermanos, nosotros ver a Salomón, este rey que se inclinaba, hermanos, ante su mamá. Él se inclinaba ante su mamá y eso era una señal de respeto, era una señal de honor, hermanos. No sé si alguno de ustedes se haya inclinado a sus padres, no lo sé. No sé si a lo mejor, ¿verdad?, usted le dijo a su papá señor o señora. O los colombianos sí, ¿verdad?, señor, señora, lo dicen más naturalmente a sus padres. Pero, hermanos, el honor, hermanos, es poder nosotros, hermanos, darle ese valor que ellos tienen. El honor, hermanos, es tratarlos con dignidad y con respeto, hermanos. Y la Biblia, hermanos, a nosotros nos enseña que honremos a nuestros padres y honremos a nuestras mamás. Ahora, hermanos, ¿por qué le diremos papá o mamá a papá y mamá? Y no le llamamos por su nombre. Al menos yo si un día digo, hola David, ¿cómo estás? No creo que le agrade a mi papá. O que llegue con mi mamá, ¿cómo estás, Julieta? No creo que le agrade a mi mamá. Yo, mamá, papá, ¿verdad? Bueno, sí he hecho relajo con ellos, pero hay respeto, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les decimos papá o mamá y no los llamamos directamente por su nombre como si fuera alguien más, cualquier conocido? Porque debemos de honrarles, hermanos. Hay algunos que dicen papito, mamita, pero mostramos amor, mostramos respeto, hermanos, y no les llamamos directamente por su nombre, porque, hermanos, aunque delante de Dios, como hemos visto, todos somos iguales, ante ellos no somos iguales, son nuestros padres, hermanos. Y deben ellos saber que hay un hijo y hay una hija que les respetan, hermanos, que les honran, hermanos. Debemos mostrar ese honor y respeto, hermanos. Y esto es algo que quizás usted pueda hacer en casa, ¿verdad? Pero cuando mamá o papá hablan, nosotros guardar silencio. Por eso dije que era más para hijos, ¿verdad? Pero poder mostrar ese respeto y no decir nada. No contradecir cuando no debemos nosotros de hablar, hermanos. Someternos a su instrucción, a su corrección, hermanos. Ahora, si ya salimos de casa, si ya tenemos familia, si ya somos independientes, hermanos, pero poder contarle a nuestros padres, pedirles un consejo, poder incluirlos a ellos como respeto, papá, mamá, vamos a hacer esto, te pido que me ayudes a orar por aquello, o tú que ya sabes de esto, un consejo, una instrucción, dándoles el valor que ellos tienen, porque Dios nos los ha dado como nuestras autoridades, hermanos. Pedir consejos en alguna decisión importante. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos manda a honrar, y dice la Biblia, ¿verdad?, honra a tu padre y a tu madre. Hay personas, hermanos, que no honran a sus padres. Miren lo que dice Éxodo capítulo 21, versículo 15, hermanos. Éxodo 21, 15. Éxodo capítulo 21, versículo 15. Dice la palabra de Dios, hermanos. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué dice, hermanos? Morirá. Éxodo 21, 15. El que hiere a su padre y a su madre, dice al final, morirá, hermanos. Ahora, aquí era un versículo de la ley que se aplicaba directamente, hermano, que hería a su padre o madre, iba a morir. Ahora, hoy en día ya no estamos bajo esa ley, pero ese principio sigue vigente, hermano. No nos va a ir bien si nosotros herimos a papá o herimos a mamá. El otro día, hermanos, estaba leyendo un periódico en el internet, ¿verdad? No lo leo así, impreso, y vi una noticia que me dejó impactado. Sucedió ahí en Boca del Río, Veracruz, hermanos. Había una empresa familiar. Eran dueños, ese padre, ese papá y esa mamá eran dueños de muchas carnicerías ahí en el puerto, ahí en Boca del Río.
Y ellos tenían un montón de sucursales y ellos facturaban no sé cuántos millones de pesos cada año, hermanos. Y dejaron ese negocio en la administración, o que lo administrara, mejor dicho, una de sus hijas, hermanos. Pero empezaron a ver que las cosas no salían bien, que había cosas que no estaban saliendo pues como debían de salir. Entonces le quitaron a la hija la administración de todas las empresas y de todos los negocios. Y en una noche, hermanos, sorpresivamente, alguien dejó abierta la puerta de esa casa donde vivían ellos, hermanos, un complejo donde estaban todos ellos, y entraron hombres armados y mataron a la mamá, al papá y a todos los hermanos, y misteriosamente solamente quedó viva esta mujer y sus hijos, hermanos. La noticia dice que la mujer huyó a Durango, me parece, o Sonora, no recuerdo qué estado ahí del norte. Huyó esta mujer y empezaron a hacer los de la fiscalía las indagaciones y todas estas investigaciones, y concluyeron y ellos pudieron dar su investigación, que todo lo que había pasado, hermanos, esta mujer lo había hecho. ¿Para qué, hermanos? Para quedarse con toda la herencia y con todas las cosas, y todos los negocios estaban ahí, ¿verdad?, a su nombre y todo, le habían quitado el dominio, pero ella era la que estaba al frente de todo. Y hermano, esto a mí, hermano, me llevó a pensar, dije, ¿quién se atreve a dañar a sus propios hermanos? ¿Quién se atreve a dañar a su propia madre y a su propio padre? Esto no es un invento, hermano, esta es una noticia real, esto pasó, hermano. Por eso fue lo que más me impactó. En ese mundo pasan cosas tan tremendas y desagradables cada día, hermanos. Cada vez vamos de mal en peor. Pero este mandamiento sigue vigente. Que el que hiere, dice, a su padre o a su madre, dice la Biblia que morirá. Hay un versículo más, Proverbios 20:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos ahí, hermanos. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 20. Dice así la Biblia, hermanos: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Su vida será una vida llena de desgracias, porque Dios, hermanos, traerá consecuencias a la vida de esta persona, hermanos. El ojo escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Dios quiere que honremos a nuestros padres, hermanos. Aunque ya no vivamos con ellos, Dios nos demanda que les honremos, hermanos. Dios espera que nosotros les obedezcamos en el Señor. Y a los que aún tienen a su papá o viven aún en casa, cuanto más todavía, porque es la autoridad directa que Dios ha puesto sobre tu vida, a tu papá o a tu mamá. Ahora muchos dicen, pero ¿por qué se debe de obedecer esto? Ahí está en Efesios 6, hermano. Mira lo que dice la Biblia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahí nos da el por qué, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es justo, hermano. Las razones que Dios nos da, nos habla porque esto es agradable, esto es justo. Ahora, pudiera haber muchas y demasiadas razones para honrar a nuestros padres, hermanos. Hablando en cuestiones económicas, hace rato, ¿verdad?, estaba estudiando una clase y ya pues le pregunté, ¿verdad?, allá a la inteligencia artificial que me hiciera un cálculo. Le dije, hazme un cálculo de cuánto dinero invierte un padre o una madre en la manutención y educación de los hijos hasta los 18 años, que es cuando se cree que ya salen de casa, pero ¿verdad?, todavía falta la universidad y demás. Y primero me dijo que de 1.5 millones de pesos hasta 9 millones. Le dije, bueno, hay más específico. A ver, estos en escuela pública y estos en escuela privada. En escuela pública, hermanos, 1.4 millones de pesos. Manutención, educación, desde que nacen y hasta, creo que es poco, hermanos, hasta los 18 años. Llega a escuela privada de 2.5 millones a 3 millones de pesos durante todos esos años. Si buscáramos algo directo es, porque yo te mantengo, por eso obedéceme. Pero no directamente, Dios no nos dice por lo que le das, por lo que inviertes. Dice, porque esto es justo, hermanos. Pero también ese pudiera ser otro buen argumento, hermanos. ¿Por qué? Porque papá y mamá están cuidando de ellos, los están procurando, nada les falta, todo lo tienen.
Yo recuerdo que mi madre me decía, tu única responsabilidad es estudiar y sacar buenas calificaciones. Es lo único que tienes que hacer y nosotros te mantenemos. Ay, qué difícil, ¿verdad? Qué carga tan grande nos ponen nuestros padres. Ser joven, ser adolescente y ser niño es bien fácil. Si tienes a padres que están presentes y te procuran. No es difícil. Sin embargo, hermanos, no sé qué pasa en el corazón de los hijos que se empiezan a rebelar en contra de los padres, pero siempre debemos de recordar el por qué, porque Dios nos manda y Dios nos dice que esto es justo, hermanos. Dios no nos dice que es por gratitud, que va ahí, ¿verdad?, incluido. Dios no nos dice, hermanos, que porque ellos tienen el derecho de mandarnos y nosotros tenemos que obedecerlos, pero hermanos, Dios nos manda a cada uno de nosotros a honrarles, a respetarles. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es justo. Mira lo que dice Efesios 4:24. Vamos ahí, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra de Dios, hermanos. 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre, creado, dice, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, es justo. Y ahora nosotros somos hijos de Dios y debemos de revestirnos del nuevo hombre y honrar al Señor a través de la honra hacia nuestros padres, hermanos. No es lo mismo una familia que teme de Dios y que busca de Dios a una familia que no sabe nada de la Biblia y que ignora sus mandamientos. Debemos nosotros de hacer la diferencia, hermanos. Hemos sido comprados por precio, hemos sido revestidos, somos una nueva criatura, somos hijos de Dios y, hermanos, nosotros debemos de honrar a nuestros padres porque esto es justo. Hermanos, por la razón de que somos una nueva criatura, debemos de vivir en ese temor al Señor, hermanos. No solamente los hijos han sido creados en Cristo, los que han sido salvos, ¿verdad?, para andar en buenas obras, sino también Cristo y Dios nos llaman y nos mandan a vivir en obediencia a Él, hermanos. Miren lo que dice Efesios, regresemos ahí, en el capítulo 6, en el versículo 4, hermanos. 3, perdón. Luego dice ahí, bueno, desde el 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué, hermanos? Con promesa. Y luego dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos de obedecer a Dios no solamente porque es a nuestros padres y a Dios porque es justo, sino porque viene, la Biblia nos enseña que es un mandamiento con promesa, hermano. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra, hermanos. Aún con todo eso, no solamente nos manda obedecer, sino que nos da una promesa de Dios hacia nosotros, hermanos. Obedecer a Dios, obedecer a nuestros padres, siempre, hermanos, debe de traer gozo y felicidad a nuestra vida, hermanos. Satanás tentó a Eva, Satanás tentó a Adán, y ellos desobedecieron, hermanos. Fueron engañados y vinieron desgracias a su vida, hermanos. Pero cuando hemos sido salvos, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que somos una nueva criatura y ahora podemos honrar al Señor porque tenemos una nueva naturaleza espiritual. Hemos sido salvados, hermanos. Pero muchas personas, hermanos, ¿sabe qué ha pasado cuando han desobedecido a sus padres? Mucha gente ha muerto, hermano, porque ese mandamiento está vigente. Dice, para que seas de larga vida en la tierra. En otro versículo dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da. A veces, hermanos, hay jóvenes que desobedecen a sus padres, que son desobedientes a sus padres y desleales a sus padres. Yo he conocido a jóvenes en la vida cristiana, incluso alguna vez estuvieron en la iglesia a donde yo pastoreaba, jóvenes anteriormente, que muchas veces se apartaron de los caminos de Dios y muchos terminaron muertos, hermanos. Creo que les he mencionado, pero hubo un testimonio. Yo visitaba un anexo todos los jueves, les predicaba a los jóvenes y ahí conocí a Pablo. Ángel Pablo se llamaba este joven. Un joven en esos años, en ese tiempo, yo creo como de unos 21 años, 22 años. Y era un joven que era muy hacendoso, era un joven que participaba mucho, era un joven muy alto, muy grandote. Y yo le decía a él, ¿verdad?, pues cuál era su plan de vida o qué quería hacer o por qué estaba ahí.
Y él me decía, pastor, la verdad yo estoy aquí porque me encanta la heroína. Me encanta la heroína y la heroína me dijo de la negra. Desconozco esas cosas, hermano, pero me encanta, me dijo. Le dije, oye, ¿no sientes feo por tu mamá? ¿No sientes feo por tu papá? ¿No sientes feo por tu hermana, tu hermanita que te ve, que estás aquí? Y me dice, sí siento feo, pastor, por eso estoy aquí. Me anexo 3 meses, 6 meses, les doy paz un tiempo y después saliendo, nuevamente vuelvo a las mismas andadas. Él ya estaba a punto de salir y yo le decía, oye, pero ¿por qué no cambias, verdad, pues tu manera de vivir? ¿Por qué no cambias esas prácticas? Él ya había entregado su vida a Cristo. Y él me dijo un día, ¿sabe cuál es mi plan, pastor, cuando yo salga de aquí? Dije, pues dime, a lo mejor me voy a decir, no sé, ir a la iglesia, ¿verdad? O voy a echarle ganas. Me voy a ir a la central de abastos. Voy a ir a buscar, en la central ahí en Oaxaca no es como esta central, hermano. Es un nido de ratas ahí en Oaxaca, hermano. De ratas de todo tipo, tanto las que andan ahí en el piso, como de ladrones y gente secuestrando y ahí extorsionando. Y hermanos, y él me dice, me voy a ir a la central, me voy a ir a tal lugar, voy a comprar mis dosis y me voy a poner bien drogado. Y lo hizo, hermanos. Salió del anexo y le pregunté al hermano Arturo, al director, ¿cómo está Ángel? ¿Cómo está Pablo? Recayó y dice, anda bien mal. Hay que estar pidiendo por él y ojalá vuelva pronto. En una ocasión estaba en una avenida, la avenida Reforma ahí en Oaxaca, en la avenida Mapolas, en la colonia Reforma. No sé si iba mi esposa conmigo, no recuerdo, pero yo lo vi de lejos a él que estaba con una mochila y estaba como repartiendo volantes. Y yo dije, bueno, al menos pues está trabajando en algo. Cuando ya me acerqué más para allá, él agarró un camión y se fue. Tiempo después, hermanos, cuando vuelvo a visitar ahí el anexo cada semana, me dice, pastor, ¿qué cree? Pablo murió. Dije, no puede ser. ¿De qué murió? De una sobredosis de heroína. Y falleció este chavo. 22 años, 23 años. Pero él no honró a sus padres. Él me lo dijo, yo nada más estoy aquí para darle paz un rato a mi mamá. Pero mi plan de vida es volver a drogarme y hacer de mi vida lo que siempre he hecho. Hermanos, hay un mandamiento que es con promesa, que si honramos a nuestros padres seremos de larga vida. Dios sigue siendo fiel en esas promesas. Pero también un versículo que leímos anteriormente dice que nuestra lámpara va a ser apagada si no honramos a nuestros padres. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Desprecia la instrucción y morirás. No librarás su alma. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, hermanos. Cuando desobedecemos a nuestros padres y a nuestro Padre Celestial, viene muerte y miseria a nuestras vidas, hermanos. Es lo que la Biblia nos enseña. Por eso, hermanos, Dios nos manda a obedecer en el Señor, porque eso es justo, a honrar a nuestros padres, porque es un mandamiento que viene con promesa para que seamos de larga vida en la tierra, hermanos, y Dios espera que cada uno de nosotros hagamos eso, aplicándolo, o nosotros, hermanos, haciéndolo hacia nuestro Dios. Dios espera hijos obedientes y hijos, que honren a su Señor, hermanos. Nunca debemos ir en contra de la autoridad. Cuando alguien va en contra de la autoridad que Dios ha puesto en su vida, es como si agarráramos una avenida en rojo, hermanos, y nosotros nos fuéramos en sentido contrario, hermanos. Como si nosotros, ¿verdad?, nos pasáramos el alto. Sabemos que si nosotros brincamos ese alto, brincamos esa advertencia, brincamos esa protección, pueden venir consecuencias a nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, Dios nos va a mostrar su voluntad a través de nuestros padres terrenales. Y a los que somos padres seremos el medio que Dios va a trabajar con nuestros hijos por medio de nosotros, hermanos. Y recordemos que la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Y como último punto, hermanos, ¿cómo Dios nos manda o nos llama a obedecer a nuestros padres? Versículo 1 dice así: hijos, obedecer ¿en qué, hermanos? En el Señor.
En el Señor nos está diciendo, hermanos, que esta orden que Dios nos está dando es que la hagamos primeramente por Él y para Él. Obedecer en el Señor a nuestros padres. Hermanos, hay padres en muchas familias que muchos hijos son temerosos de Dios, buscan del Señor, tratan de estar honrando a Dios, pero hay padres que no son temerosos de Dios. Hay padres que incluso ellos no son salvos, no están buscando de Dios. Sin embargo, Dios nos da el consejo que obedezcamos en el Señor a nuestros padres. Aunque no sea creyente, honra a tu padre y a tu madre. Si es creyente, dice la Biblia, ¿verdad que no? Honra a tu padre y a tu madre. Si él va a la iglesia, no lo dice. Dice que honremos a nuestros padres porque esto es justo, hermanos. Aunque papá o mamá no busquen de Dios, debemos de honrarlos. Aunque ellos quizás no vayan a una iglesia, no sean temerosos de Dios, debemos de honrarlos. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a obedecerlos en el Señor, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de recordar eso que el Señor nos enseña. Y aplicándolo con nuestro Dios, hermanos, cada uno como hijos de Dios, si hemos sido salvos, si hemos sido lavados, si hemos sido comprados por Él, debemos nosotros de honrar a nuestro Padre Celestial, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que vienen en promesa. ¿Y cómo debo de honrarlo? Debo de honrarlo en el Señor, hermanos. Vamos, Dios nos va a pedir muchas cosas por medio de su bendita palabra que no van a ser gratas para nosotros. Nos va a reprender, nos va a disciplinar, nos va a instruir, nos va a exhortar por medio de la Biblia y muchas veces no nos va a agradar. Sin embargo, debemos de honrarlo, debemos de obedecerlo porque Dios se glorifica y Dios se goza en ello, hermanos. Dios quiere hijos obedientes, Dios quiere hijos consagrados, Dios quiere hijos entregados. La pregunta es, hermanos, si primeramente como hijos estamos cumpliendo con el rol bíblico que Dios nos ha dejado, que es el deber de honrar y obedecer a nuestros padres, y como hijos de Dios estamos obedeciendo al Señor, estamos honrando al Señor. Si no lo estamos haciendo, estamos fallando. Dios nos está invitando hoy haz un compromiso, hónrame, obedéceme, búscame. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor tiene promesas, tiene bendiciones, pero también tiene consecuencias y reprensiones si nosotros no le obedecemos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a honrar a nuestro Señor sobre todas las cosas, pero a honrar a los padres que también el Señor nos ha dado. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor dice que esto es justo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios mío, por enseñarnos y recordarnos algo que